Luz y sal, hermanos. Vamos a reflexionar la lección número 13 del tercer año, los recursos temporales. Esta lección en su hojita es la número 10, ¿no? Empieza la lección con la sección 45, utilización de los medios de comunicación social. En este punto también entra un poco parte de la sección 46, contacto personal indispensable, ¿no? Y ahorita se los explico. Empieza el Papa recordándonos que la homilía, la catequesis o cualquier otro tipo de predicación, pues es lo mejor que podemos hacer a favor de la evangelización. Y esto se debe a que pues mucho tiempo atrás la única forma de comunicarse a las personas era cara a cara, ¿no? Entablando ese diálogo. Y creo que aquí entra un poco todo lo que hemos estudiado, ¿no? ¿A qué me refiero? De que pues producto de este diálogo tú conocías a esta persona y podías ver el testimonio de esta persona, ¿no? Esta persona me habla de Dios y su comportamiento va acorde en ello, le creo, ¿no? O lo contrario, ¿no? Habla de Dios, su comportamiento no es acorde, pues no le creo, ¿no? Pero bueno, lo importante aquí es que el diálogo entre persona y persona es lo mejor que tenemos para la evangelización. Pero a lo largo de la historia, pues la manera de comunicación ha cambiado, ¿no? Tenemos que se crea la escritura, empezaron las cartas, el correo, luego la radio, la televisión y actualmente pues el internet. Entonces, ante toda esta evolución, lo que nos quiere decir el Papa, bueno, esta evolución en la comunicación, lo que nos quiere decir el Papa es que no nos podemos quedar atrás, que la Iglesia tiene que aprovechar estos medios de comunicación social. Y el Papa creo que acerta con la descripción que él hace, puesto que él dice, y lo dice en la lección, los califica de casi sin límites. Y nosotros añadimos a un costo y mediante un esfuerzo mínimo en comparación de los resultados que pueden obtenerse. Bueno, aquí el Papa lo que nos quiere decir es que aprovechando estos medios de comunicación social, nosotros podemos trabajar o hacer un mínimo esfuerzo y los resultados que vamos a obtener son grandiosos. Lo que nos quiere aquí decir el Papa es eso: trabajamos poquito y los resultados que obtenemos a favor de la evangelización obviamente son grandes, ¿no? Y nada más por dar el testimonio mío, si ustedes me preguntan si en algún momento yo imaginé el alcance que iba a tener este canal, la verdad no, nunca pensé que iba a ser tan grande, ¿no? Inicialmente yo hice esto para mis alumnos de primero, ¿no? Les repito, nunca imaginé que me fueran a escuchar, ¿no? Y bueno, eso es motivación para mí, porque de alguna manera para mí eso significa que algo, aunque sea una cosita pequeñita, estoy haciendo bien. En fin, continuemos. Y bueno, hay que tener presente esto. La relación trabajo-beneficios al usar los medios de comunicación social son bastantes. El Papa también menciona algo del cine y yo aquí puedo añadir libros y también podría añadir documentales, ¿no? Es decir, películas, libros y documentales, que pues si se usan a favor de la evangelización pues tienen los mismos resultados. Pero aquí yo lo que quiero añadir, y los dejé separado, es que para estas otras maneras de comunicación sí tenemos que tener un poco más de discernimiento, sí tenemos que pensarnos acerca de cómo está nuestra fe, nuestra maduración espiritual, pues para poder ir a ver algo así. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces esos documentales, películas, libros nos hablan de Dios, nos hablan de religión, nos hablan de Cristo, pero resulta que el que los dirige, el que los escribe, pues no es católico, ¿no? Entonces presenta una idea pues a lo mejor errónea, incompleta, confusa, ¿no? Y por eso les digo que nosotros tenemos que tener esa madurez para poder discernir que sí y que no. Entre muchas actividades a las que he participado, una ocasión me tocó estar en una conferencia de la historia de la iglesia, y no crean que nos pintaron una iglesia muy bonita, que digamos, que todo fue flores, que todo fue miel sobre hojuelas, ¿no? Nos platicaron cosas así de que la iglesia hizo eso, no inventes, ¿no? O sea, ahora entiendo por qué las personas ya no creen en la iglesia. O sea, nos hablaron de esa parte de la desmoralización de la iglesia, ¿no?
cuando la iglesia ya no da testimonio de lo que predica. Y te digo, y esto fue una conferencia católica, y al final el conferencista sí nos dice, no, pues miren, yo sí les platico esto porque sé a qué grupo de personas venía. Vengo dirigido pues a miembros del equipo laico, personas que tienen formación religiosa, y por eso les cuento esto, ¿no? Porque si esta conferencia yo se le hubiera dado a un laico social, un católico social, alguien que nada más viene a misa, creo que sí le causaría mucho ruido, ¿no? Pues es lo mismo con las películas, ¿no? Así otra historia. Yo leí unos libros. Bueno, un libro, Caballo de Troya, no lo niego, no lo oculto, y cuando le platiqué a alguien me regañó que esos libros no, pero le digo, pues es que sí lo leí, sí entiendo las indirectas que tiran, porque sí distorsionan el mensaje, pero pues no me estoy quedando con eso, ¿no? O sea, el libro también nos da datos históricos acerca de Jerusalén, del templo de Jerusalén. Todavía se lo dije, ¿no? Yo no sabía que que el templo de Jerusalén tenía una parte para los gentiles, otra para los judíos y otra para los sacrificios, ¿no? Si tú me hablas de templo, yo lo comparaba con un templo católico donde todo el mundo entra parejo y ya. El libro me enseñó eso, ¿no? Que estaba separado, ¿no? Por otro lado, le digo, la imagen que me presenta de Cristo, porque yo al Cristo que recuerdo es el de los 10 mandamientos, un Cristo serio, muy muy serio. No entiendo cuando se contradice con lo que leemos en la Biblia. Eso sí me causa confusión cuando veo esa imagen de ese Cristo de los 10 mandamientos, así como que, ¿por qué tan serio, no? Pero bueno, y es con otra cosa que me quedo, ¿no? El Cristo que presentan en el libro, un Cristo alegre, feliz, contento, jugando con los niños. Me lo imaginaba en aquel tiempo, cuando lo leí me lo imaginaba, y creo que con esa figura de Cristo me quedo, ¿no? Y al final, pues es eso lo que quiero llegar, ¿no? Cuando tengamos documentales, películas y libros que hablen acerca de Dios, de la religión, pues tenemos que tener esa capacidad de discernir con qué cosas nos quedamos y con qué cosas no. Qué cosas afectan mi fe, qué cosas la fortalecen. Y ya, y recordar que simplemente es eso, ¿no? Un documental, una película y un libro, una novela, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? No es que me vaya a ver la película de Avengers y ahorita me vaya a querer ir volando al espacio, construir mi armadura de Iron Man y salvar el mundo, ¿no? Y bueno, ya, ¿no? Yo digo que ya. Hablando así de cosas buenas, hay un documental en Netflix, El Éxodo, creo que se llama algo así. Es un documental que nos habla del Éxodo. Lo poco que le vi me gustó y bueno, se los recomiendo, ¿no? Desde el inicio a mí me llama la atención, me gusta, ¿no? Bueno, lo que me gusta de ese documental es que empiezan a interpretar la Biblia, a buscar otros significados. Obviamente son interpretaciones con sentido. Y bueno, desde ahí empiezan a decir, bueno, entonces pasó aquí. Pero bueno, véanlo, se los recomiendo. Entonces, ya resumiendo esta sección, lo que el Papa nos quiere decir aquí, que los medios de comunicación social son importantes por el alcance que tienen, ¿no? Dejen tú el esfuerzo, si es mucho, poco, ¿no? Es lo de menos, siempre y cuando el alcance sea bastante, ¿no? Pero no hay que olvidar lo que les dije al inicio. El diálogo cara a cara, face to face, es lo mejor que tenemos para la evangelización. Por eso en la siguiente sección, en la de contacto personal indispensable, el Papa hace esta mención, que los medios de comunicación social tienen como la misión de motivar a las personas. Es decir, la televisión, el radio, el internet, sea quien sea, que lleve el mensaje, genera una motivación en esa persona. No se va a dar la conversión, no se va a dar esa evangelización completa hacia la persona, nada más una motivación que la persona tiene que ir desarrollando. Motivación, por ejemplo, que yo lo veo reflejado cuando ustedes me ponen una pregunta, ¿no? Trato de respondérselas lo más correcto posible. Retomando el tema, el Papa nos dice que los medios de comunicación que transmiten el mensaje motivan y que no tenemos que dejar de lado pues este diálogo, este contacto personal, pues para que terminemos de transmitir la fe. Y lo dice muy claro, la única manera de transmitir la fe es con el contacto personal. Lo asemeja a una enfermedad, no hay que olvidarnos de esto.
Y bueno, en esta sección, en la 46, ponen dos ejemplos, Zaqueo y Simón el fariseo. Me quedo con la de Zaqueo, porque es la que ejemplifica mejor esto, ¿no? Imagínense, en aquel tiempo pues la única manera de comunicarse era el diálogo, tal vez a lo mejor con escritos, pero imagínense un Zaqueo que empieza a escuchar que está una persona, que esta persona dice perdonar los pecados, que trae el mensaje de Dios, o sea, le llega el chisme a Zaqueo. Zaqueo despierta este interés, esta motivación, hace que cuando escucha que va a pasar por su ciudad, pues se sube a un árbol, porque dicen que era chaparrito, o sea, no se sube al árbol para verlo mejor ni nada, dicen que era chaparrito, que no podía verlo, entonces que se subió al árbol simplemente para verlos de lejos, ¿no? Y es ahí donde entra el contacto personal. Sabemos que Jesús sigue caminando, cuando llega al árbol lo voltea a ver, le dice que se baje y viene ese contacto personal, ¿no? Más o menos así se trata la evangelización, ¿no? Existe una motivación, para esta motivación no importa el medio que uses, siempre y cuando pues lleves el mensaje de la manera correcta, y luego viene ya el contacto personal, porque el hermano que se nos acerca a nosotros pues siente más confianza, nos ve como por igual, básicamente nos tiene más confianza, ¿no? Contarnos sus inquietudes, sus circunstancias, que a un sacerdote que a lo mejor pues nunca ha entablado un diálogo con él. Bueno, el Papa nos continúa hablando de esta evangelización, nos dice y nos quiere dejar muy claro, esta evangelización de alguna manera vas a llegar a su cúspide cuando hagas que el hermano empiece a santificarse. ¿Cómo se va a santificar? Por los medios de santificación que tiene la iglesia, particularmente los que estudiamos el año pasado, los sacramentos. Y esto nos lo dice en la sección 47, los medios espirituales, la función de los sacramentos. Aquí lo que el Papa nos dice o nos da a entender es que la evangelización y la sacramentalización van juntitas, van de la mano, no las podemos separar. Y si hago esta aclaración, puede ser que hay un hermano que se esté evangelizando y que esté frecuentando sacramentos, pero no vive estos sacramentos, ¿no? Va y comulga como si fuera una rutina y no tiene conciencia de lo que está haciendo en ese momento, ¿no? Entonces se queda media con el sacramento de la Eucaristía, ¿no? Para ir entendiendo esto, que la evangelización y la sacramentalización van de la mano, pues empieza el Papa definiéndolos, dice que la evangelización pues es la transmisión de la buena nueva del Evangelio, con todo su contenido, dentro de lo cual se comprende el dogma y la moral. Esto es lo que debemos de creer y obrar, quedando inclusos en ellos los principios de fe, esperanza y caridad. También nos dice, por sacramentalización entendemos estrictamente hablando todo lo que mira a los sacramentos como medios de santificación. De manera más extensa, todo lo que mira a la santificación del cristiano, la vida de piedad, la espiritualidad. ¿Cómo es que la evangelización estos dos van de la mano? Van de la mano porque dentro de la evangelización o dentro del proceso de evangelización para una persona está incluida el proceso de conversión. Primeramente en un orden natural, donde miramos a nuestra persona, donde buscamos ser mejor persona y lo que hacemos es educar nuestra moral, nuestra ética. Y la segunda parte de esta conversión es en el plano espiritual, donde esta moral de la que les hablé está sujeta a los dogmas de la fe, a los dogmas de nuestra religión. Yo creo en Cristo y actúo conforme Cristo, ¿no? Más aún, estos dogmas nos van a hacer entender que esta vida natural pues va a ser elevada, no se va a terminar. Y bueno, todo esto que les comento es de suma importancia entenderlo, porque nos limita hasta cuando de alguna forma nos dirá cuándo hemos completado nuestros trabajos de evangelización, ya que si se dejan incompletos se corre riesgo que el evangelizando mezcle las ideas, mezcle los conceptos con costumbres, tradiciones, ideas, líneas de pensamiento a la religión, ¿no? A la religión católica. A esto nos lo menciona el Papa en la sección 48, piedad popular, ¿no? A la mezcla de estas ideas de la religión católica con creencias de otra línea se le llama sincretismo. Ahora bien, ante esto el Papa nos dice que no nos alarmemos,
que no nos preocupemos, pero se nos pide paciencia, ¿no? Lo primero, que no nos alarmemos y no nos preocupemos, porque nos trata de explicar que de alguna manera estas personas están evangelizadas de manera incompleta, mal encaminadas, no sabemos qué pasó, pero que tienen cierto grado de evangelización. Y esto lo debemos de aprovechar. Y es aquí cuando entra la paciencia. Tenemos que tener paciencia para descubrir en nuestros hermanos todas las virtudes que hay detrás, que guardan ellos en su corazón, y explotarlas. También se tiene paciencia porque primeramente hay que saberlas descubrir, y segundo hay que saberlas, o hay que descubrir el momento para poderlas explotar. Entonces, ante todo esto, pues hay que tener paciencia y prudencia, y sobre todo no hay que criticar, hermanos. Afortunadamente nosotros, y digo afortunado porque fue cosa de Dios, no nuestra, nos hemos formado y seguimos formándonos, ¿no? No sabemos qué detuvo o qué puede detener los trabajos de evangelización. Es decir, a lo mejor una persona se estaba formando y por alguna razón dejó su formación, ¿no? No sabemos, puede ser cualquier tipo de razón, no necesariamente por voluntad, sino que salud, desempleo, cualquier otra cosa, ¿no? Pero bueno, lo importante de aquí que el Papa nos dice es que hay evangelización, que debemos retomar esa evangelización. Para eso nos pide paciencia y encaminarla. Y bueno, y aquí sí hace el Papa una diferencia. Él nos dice que cuando la persona está en este estatus mezclando ideas, conceptos de diferentes religiones, etcétera, etcétera, se le llama religiosidad popular, y que cuando logramos ya encaminar o completar de alguna manera la evangelización, pues ya es piedad popular. Además nos dice que esto es posible, como les digo, primeramente porque nuestro hermano pues tiene esta evangelización previa, ¿no? Y segundo, porque dentro de todas las virtudes que tiene una persona con esas características, se ha descubierto que la sed de Dios abunda en su corazón, y es lo que debemos de aprovechar. Y bueno, hace una mención acerca del desprendimiento, que los hermanos que estén en religiosidad popular, pero ya presenten desprendimientos, dice que debemos de aprovecharlos a ellos porque va a ser más fácil la evangelización. Porque precisamente nuestra evangelización, nuestra religión se basa en eso, en un desprendimiento. Y creo que ya es todo, hermanos. Nos estamos escuchando la próxima semana. Luz y sal. Hasta luego.